Sebastián López, él es académico de la Universidad de la SUAY, profesor de Derecho Constitucional. Doctor López, bienvenido. Quisiéramos conocer su visión, cómo ve usted el momento que vive Ecuador, más allá de las elecciones generales. Hay procesos muy importantes que se están dando en varias organizaciones claves, algunas de ellas las hemos mencionado, mientras persiste y con advertencia de expertos esas amenazas de infiltración del crimen organizado en el sistema judicial. ¿Qué vacíos constitucionales son los que al momento estarían permitiendo estos niveles de cooptación? Le damos la bienvenida. Su micrófono, por favor, si lo activa. Perfecto, se me escucha bien ahí. Ahora sí, perfecto. Muy buenos días, un placer estar esta mañana con ustedes. Bien, en la nota introductoria, Gustavo, usted lo decía y lo describía casi que al detalle. ¿Qué es lo que está pasando con el sistema de justicia en el Ecuador? Y de por medio también el tema de las elecciones y las elecciones seccionales. En el caso de la justicia ecuatoriana, me parece ser que no existe una conciencia real de los problemas que enfrenta la justicia en el Ecuador. Se ha dicho, por ejemplo, que en el caso de la provincia de la SUAY, fíjese usted, se nombrarían jueces temporales y se declararía de emergencia la función judicial. Yo creo que esto no es nuevo, sin embargo, son soluciones apenas parche que sirven para resolver un problema de alto calado dentro de la función judicial. Por otro lado, piense usted, Gustavo, cómo es que para el tema de la protección a los juzgadores y administradores de justicia se ha planteado casi que, yo diría como gracioso por parte del Consejo de la Judicatura, que existirán los denominados jueces avatar, ¿no es cierto? Es decir, esto, digamos, con la intención de proteger la identidad de los juzgadores. Todas estas medidas yo creo que son medidas de orden superficial y no atacan a los problemas reales de la administración de justicia. Procesos transparentes, designación de recursos y un compromiso político y una decisión política real por atender la crisis en el sistema de justicia. Nada de esto existe actualmente, querido Gustavo. Y eso va profundizando la crisis. No es un problema de ahora. No es un problema de ahora. En Ecuador lo hemos vivido ya esto con anterioridad y yo creo que simplemente vemos una profundización del sistema de justicia y naturalmente cómo se represan las causas. ¿En dónde impacta todo esto? En los ciudadanos que acceden al sistema de justicia como un servicio público que debería ser atendido con oportunidad, con celeridad, con eficacia. Nada de esto sucede, salvando las naturales excepciones que existen, porque ciertamente, por ejemplo, en la provincia de la SUAY, que es la que conozco con mayor detalle, existen excelentes administradores de justicia, pero esto no es suficiente. Las medidas, yo creo que son medidas parches que en nada sirven para solucionar estos grandes problemas. Exactamente, cuando le escuchamos a usted señalar que la provincia de la SUAY es una de las que entrará en este tren de jueces temporales, en esta especie de interinazgo, nos preguntamos por qué. ¿Por qué a la SUAY le llega ya este punto que significa de alguna manera tocar fondo en términos políticos, económicos, administrativos? La SUAY ha sido un referente nacional en muchos temas, incluyendo la justicia. Recordemos que en esta provincia nació la Escuela Judicial, una especie de universidad de especialización para jueces en todo el país. Ahora se le llevó a la capital de la República, pero fue la simiente y funcionó por varios años aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Qué es lo que ha pasado para que ahora nuestro sistema judicial tenga que sustentarse en jueces temporales, como usted lo ha dicho? Probidad, calidad, formación de jueces no falta aquí. Nos preguntamos si es que lo que está redundando y se va convirtiendo en realidad en el SUAY es otro de los efectos de ese centralismo absorbente. Bueno, yo creo que Cuenca y el Azuay siempre se ha destacado, digamos, en la gestión pública, en el manejo de la cosa pública y también en el sistema de administración de justicia. Yo creo que las causas de alguna manera y en alguna medida se resuelven con celeridad, con probidad. Pero naturalmente hay casos represados, hay denuncias a servidores judiciales, hay naturalmente señalamientos dentro de algunas causas que no son resueltas con prontitud, que existen errores judiciales.
ineficacia en la administración de justicia. Pero como regla general, el ASUAI se ha destacado sin duda por su sistema de administración de justicia y el manejo del sistema de la función judicial. Hoy conocemos ya que lo que existirá es nombramientos de jueces temporales. Pero esto, Gustavo, es lamentable, porque los jueces temporales, primero habría que hacerse la pregunta, ¿cómo van a ser designados? ¿Cuáles serán los requisitos? ¿Cuáles son los procesos de selección? Y siempre tener jueces temporales, eso preocupa, porque compromete en alguna medida el grado de autonomía y naturalmente no existe una designación transparente que se conozcan estas designaciones. Por otro lado, esta declaratoria de emergencia, me parece ser que no existe un compromiso político serio y responsable con el sistema de administración de justicia en el país en general. No existe esto. Fíjese, todas estas medidas parche que nosotros conocemos, ¿cómo es que nos ponen aquí a los diferentes operadores de justicia, al régimen de justicia en el país a discutir esto de los jueces avatar? Fíjese usted, este tipo de soluciones que se plantean a problemas que son de orden estructural. Mientras no exista autonomía administrativa, ciertamente, una autonomía financiera, ciertamente, no veremos mayores cambios. Todas estas creo que son medidas parches. Y esto de los jueces temporales preocupa enormemente. ¿Por qué? Ya sabemos cuál es la incidencia del poder político dentro de la administración de justicia en el país. Y esto que naturalmente enciende las alarmas. ¿Cuántos jueces temporales se estima vendrían a la ciudad de Cuenca? A nivel nacional, la estimación es del orden de unos 700. No conozco cuántos estarían para la provincia de la Azuay. Alguna noticia escuché al presidente de la Corte Provincial, en donde se destinarían sobre todo a las salas de la Corte Provincial, pero también a los juzgadores de primera instancia. Y esto en el marco de una declaratoria de emergencia. Si la declaratoria de emergencia no sirve para solucionar, sino simplemente como modelos parche para un problema de orden estructural, las soluciones no tendremos a largo plazo. Y naturalmente este es un círculo, una espiral sin duda de degradación de la función judicial. Siendo usted un académico constitucionalista, doctor López, le preguntaría en qué medida la Constitución está garantizando hoy en día la independencia de jueces y fiscales. ¿Garantizando contra qué? Contra esos embates, esos intentos de infiltración, esas presiones políticas y económicas. Gustavo, yo creo que hay algunos problemas que sin duda obedecen al origen del diseño institucional y cómo está configurado, por ejemplo, el tema del Consejo de la Judicatura como un órgano administrativo y disciplinario de la función judicial. Pero en gran medida no solo obedece al diseño institucional, es decir, cómo se encuentran las normas, sino quienes lideran y quienes se encuentran manejando dichas instituciones. La principal preocupación es las personas que van sin duda a representar dichas instituciones. Fíjese usted en la nota introductoria de esta entrevista. El número de impugnaciones que se han presentado a las candidaturas de fiscal general de la Nación, qué grado de autonomía tienen quienes se han postulado, qué grado de escrutinio público tienen, cómo se expone realmente digamos, el pasado de estos funcionarios que luego van a representar a las más altas autoridades. ¿Quién representa a la función judicial? ¿Quién representa al Consejo de la Judicatura? Yo creo que en el diseño estructural constitucional existen algunos problemas que se pueden afinar con reformas parciales a la Constitución. Pero en lo sustancial pasa por las decisiones, por las actitudes que se toman por parte de las personas que representan a estas instituciones. Yo creo que no existe, primero, Gustavo, un conocimiento real de qué es lo que está pasando y no existe un compromiso político, en el mejor de los términos, para tomar decisiones de carácter estructural que sirvan y aporten a la función judicial. El problema no solo es del diseño de las normas. Yo creo que esto lo he repetido, digamos, en algunas ocasiones, inclusive se lo comenta en las diferentes clases de derecho, no solo es un tema de diseño de las normas. El problema de los ecuatorianos es una cultura de respeto a la norma y una cultura de legalidad. Y eso creo que no lo hemos aprendido. ¿Qué efectos puede traer esta especie de interinazgo, doctor López, en las cortes, en los tribunales, respecto a la legitimidad de las decisiones judiciales que se van tomando todos los días?
Bueno, recordemos que la función judicial, a diferencia de los otros órganos públicos, no tiene una legitimidad de origen popular directa, como puede ser, por ejemplo, el Parlamento Nacional o como puede ser el presidente de la República. El origen y la legitimidad de estos órganos que he dicho obedecen a la decisión popular, descansan en la voluntad popular. Y sin embargo, en el régimen de la función judicial, en los órganos que se encargan de administrar justicia, la legitimidad de dichas actuaciones obedece en la carga argumentativa, en la fundamentación y en las razones que las juezas y jueces y los servidores judiciales puedan explicitar a todo un auditorio en general, a toda la ciudadanía dentro de las causas particulares que se conocen. En otras palabras, la legitimidad de los órganos de la función judicial se alcanza con la independencia, se alcanza con la carga argumentativa, se alcanza con la transparencia, se alcanza con la deliberación y sobre todo con las razones que puedan aportar estos órganos. Mientras eso no exista, yo creo que el tema de los jueces temporales más bien ahonda la discusión y ahonda los problemas, porque, bueno, la historia da buena cuenta de esto, ¿no? Ningún nombramiento de orden temporal está garantizado, digamos, de la mayor autonomía posible. Habrá que saber también cuáles son los procesos de designación y las reglas de designación. Eso tampoco se lo conoce de manera abierta. Las medidas de orden temporal no solucionan problemas de carácter estructural. Las juezas y jueces en el país, yo creo que seguimos viendo cómo a las cosas más pequeñas, Gustavo, no existe papel en los juzgados, no existe el suficiente personal, no existen las dependencias y las instalaciones necesarias, y eso que en algunos casos, como es el caso de la provincia de La Suay, yo creo que el sistema de justicia funciona bastante bien, pero sin embargo los problemas no se han resuelto. No existe una voluntad política real, y mientras eso no exista, los problemas no se solucionarán. Explíquenos, doctor López, qué es lo que está pasando con algunos casos importantes que se están ventilando en el país y que corren el riesgo de caer en caducidad. Uno de los más visibles en estos últimos días por los riesgos justamente que existen de que el asunto termine y termine sin el debido juzgamiento y sanciones. Es el caso que involucra a varios miembros de la familia Bucaram. Juicios que se generaron durante la pandemia por actuaciones irregulares que han sido largamente investigadas. O está el caso Sino Hidro, que involucra al expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, otro caso que se lo ha dilatado por años. Sobre ambos ha habido advertencias de la Fiscalía de que existe el riesgo de que caduquen y de que es hora de proceder con juzgamientos y sentencias. ¿Cómo se llega a estas coyunturas en Ecuador, que son los casos visibles que disminuyen esa confianza que el público debe tener en sus instituciones, en este caso en la justicia? Claro, es que piense usted, Gustavo, cómo es que de manera paradójica hemos visto que en el Ecuador hay varios jueces que son juzgados, digamos, a una velocidad, a una celeridad inusitada, por ejemplo, por el despacho de algún escrito puntual, por ejemplo, de alguna infracción leve, pero son juzgadas a una celeridad absoluta. Es decir, la diligencia que tiene el Consejo de la Judicatura en algunos casos para sancionar a jueces por faltas disciplinarias leves es de un nivel de celeridad absoluta. Y sin embargo, en causas de la mayor trascendencia política e institucional para el país, vemos que no pasa absolutamente nada. Vemos cómo las diligencias de audiencias de juzgamiento, las diligencias de audiencia que tienen que llevarse a cabo en los despachos son dilatadas de manera asombrosa, en algunos casos incluso hasta por años, que no logra instalarse una diligencia con el riesgo de caer en la caducidad y la prescripción. Y lógicamente todo esto bajo la fachada de que el proceso simplemente ha caducado, es decir, no se ha podido ni siquiera discutir el fondo de la cuestión, sino que nos hemos quedado en las formas procesales de la caducidad y la prescripción. Este tratamiento diferenciado, el castigo para unos y sin duda mirar hacia un costado en otros casos, es lo que va minando, lo que decíamos hace un momento, la legitimidad del órgano de control, administración y disciplina, pero también del sistema de justicia en el país. Y yo creo que esto no es novedoso. Los comentarios son a diario, los comentarios sin duda de la crisis que vive el sistema de administración de justicia son patentes. No hemos logrado superar eso.
esto. Y no hemos logrado superar por una razón sustancial, querido Gustavo, y es la influencia del poder político dentro del sistema de administración de justicia. Mientras no tengamos una independencia real, y fíjese que esto pasa un poco por lo que comentábamos, no se trata de un diseño normativo. A nivel constitucional vemos cómo la función judicial goza de autonomía administrativa, goza de autonomía financiera, goza de una autonomía para convertirse en el órgano de administración de justicia en el país, pero vemos cómo en los casos puntuales eso no se da. Una cosa es la Constitución en el papel y otra cosa es la Constitución y las normas en la práctica. Y cómo el contubernio del poder político va permeando la diferente institucionalidad y va permeando también la función judicial, con las excepciones, Gustavo, que naturalmente caracterizan al sistema de administración de justicia y que las vemos. Fíjese usted un dato particular: jueces de la Corte Nacional que hoy se han allanado sus domicilios. Eso es una noticia escandalosa en cualquier país. Habrá que ver cuál es el fundamento, cuál es el criterio para que la Fiscalía haya allanado los domicilios de los jueces. Esto sin duda debería llamarnos profundamente la atención y debemos tener el sentido crítico afinado para poder distinguir cuándo el poder político está incidiendo en el sistema de administración de justicia. ¿Qué se puede decir sobre los tiempos, los plazos en la justicia? Los juicios son extremadamente lentos. Trátese de lo que se trate. ¿En qué medida afecta la lentitud administrativa, la burocracia judicial? ¿Cómo afecta todo esto a lo que desemboca finalmente en la caducidad de resoluciones? Fíjese usted, querido Gustavo, que nosotros los ecuatorianos, por norma constitucional, tenemos un derecho básico, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, este derecho reconocido constitucionalmente, que tiene algunas dimensiones, como por ejemplo el acceso a la justicia, el tener una resolución oportuna, el tener una resolución motivada y una resolución que se cumpla efectivamente, es lo que se echa de menos en el Ecuador. A nivel constitucional todo está perfecto, es decir, ciertamente hay que hacer ajustes, como decía, para no caer en esta falacia normativista de que todo está muy bien, pero ciertamente el derecho fundamental está ahí, pero vemos cómo en la práctica eso no es atendido. ¿Y por qué no es atendido oportunamente? Fíjese usted, causas que se fijan, audiencias que se fijan de aquí a 2 años. Esto es inadmisible. ¿Dónde queda esta tutela judicial efectiva? ¿Dónde queda esta atención oportuna? La Corte Constitucional ha fijado estándares a partir de los cuales las juezas y jueces ordinarios deben resolver las causas, el plazo razonable como otro derecho fundamental inherente al debido proceso. Pero nada de esto es posible en algunos casos por la displicencia de ciertos funcionarios judiciales, pero en otros, querido Jorge, obedece a la falta de preocupación del Consejo de la Judicatura y los órganos encargados de atender estas realidades. Es decir, se necesita mucho más personal, se necesita mucho más despacho, se necesita mucho más atención, infraestructura. La atención tiene que ser permanente. Acá nos quieren vendar los ojos con la designación de jueces temporales y parece ser que se repite acá como un mantra las declaratorias de emergencia. En el Ecuador ya estamos acostumbrados a esto. Parecería ser que la sola declaratoria, una declaratoria de emergencia, un estado de excepción, etcétera, soluciona los problemas reales. Eso no ha sucedido y las causas se van dilatando y las causas se van acumulando a pesar de los enormes esfuerzos que también realizan los servidores judiciales por atender y despachar estas causas, pero que son insuficientes mientras no existe este compromiso político real. Ahora, las deficiencias van más allá de los jueces. Se conoce que esta crisis judicial también se da por falta de fiscales, por falta de peritos, por falta de unidades especializadas. El sistema de administración de justicia no solo comprende con el despacho individual de las causas, es todo un sistema estructurado que tiene que ver con todos los operadores de justicia. El sistema
por ejemplo, de las juezas y jueces, el sistema de los diferentes servidores judiciales, los órganos auxiliares y autónomos de la función judicial, Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y ahí también, por ejemplo, el sistema de la crisis carcelaria en el Ecuador. Yo creo que no hemos tomado la conciencia suficiente y no hemos tenido la decisión política suficiente para atender estos problemas reales. En el Ecuador nos basta una simple declaratoria de emergencia o nos basta un estado de excepción y así creemos que las cosas se han arreglado en este país. Y esto es recurrente, es decir, yo hablaba hace un momento de una espiral de degradación que mientras no tengamos la conciencia política necesaria para resolver estos problemas, esto no se superará, Gustavo, a pesar de la muy buena intención y de la formación de excelentes juezas y jueces que también tiene la Administración de Justicia, ¿no? ¿Cómo vio usted esa decisión? Me parece que se la tomó a nivel del Consejo de la Judicatura de decidir que jueces que tratan juicios penales de alto riesgo utilicen avatares, mientras por otra parte a los propios jueces de una u de otra manera se les está presionando, persiguiendo, en algunos casos sacando a la luz sus nombres. Incluso se ha llegado aquí en Ecuador a publicar rostros de operadores de justicia en letreros en zonas públicas. Yo creo que el ejemplo más patético, querido Gustavo, es el que ya vimos respecto al poder político a nivel de la más alta corte. Cómo es que jueces de la Corte Constitucional fueron expuestos en vallas públicas respecto de marchas públicas. Esto es inaudito, esto a nivel comparado sin duda causa perplejidad entre los tratadistas del derecho, entre quienes se ocupan de estas cuestiones. Pero también en las decisiones más comunes esto es llamativo. Como decía hace un momento, jueces de la Corte Nacional que sin mayor justificación han recibido los allanamientos. Yo no quiero pronunciarme respecto a las causas específicas. Le corresponde a la Fiscalía dar las explicaciones necesarias a través de los cauces procesales cómo es que se ha dado este tipo de allanamientos. Y ahora finalmente esta última decisión respecto de los jueces avatares. Yo creo que esto incluso parecería ser que es una noticia graciosa, ¿no? Es decir, cómo es que se pretende proteger la identidad de los jueces a través de estos íconos de los avatares. Yo creo que nada de esto, querido Gustavo, sirve como una solución real. Fíjese usted lo que es que se presente un juez dentro de una causa penal en donde se conocen los nombres de quien lo juzgará, porque es que además, hay que decirlo, la Corte Interamericana y el sistema interamericano ha descrito que es necesario que quienes van a ser juzgados conozcan la identidad de las juezas y jueces, es decir, por una cuestión de orden interamericano, de orden constitucional, de orden procesal, la identidad de los juzgadores tiene que ser conocida. Nadie puede ser juzgado por un juez sin rostro. Se ha justificado por parte del Consejo de la Judicatura que es que acá sí se conocerá la identidad de los jueces, pero que simplemente existirá un avatar. Y yo creo que esto causa, digamos, sin duda, preocupación, por decirlo menos. Yo creo que nada de esto sirve para resolver los problemas. El Consejo de la Judicatura tiene que ocuparse realmente de cómo garantizar la seguridad de los juzgadores y administración de justicia, cómo rodearle de las garantías necesarias para que puedan juzgar sin temor las diferentes causas sensibles en nuestro país que tienen que ver con el crimen y la delincuencia organizada. Finalmente, doctor López, ¿es un problema de superficie o es un problema de fondo? Hay reformas constitucionales que deberían darse en Ecuador para evitar la captura del sistema de justicia. ¿O se trata de otro tema, como sugiere la nota con respecto a las impugnaciones para candidatos a fiscal? Las principales son acusaciones de falta de probidad. Hay un problema de principios y valores en forma conjunta o prioritaria. Yo creo que son las dos cuestiones. Sin duda, el diseño institucional no favorece, como decíamos. Fíjese usted lo que hemos conversado en alguna ocasión, Gustavo, cómo es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lleva adelante estos tipos de concurso. En nuestra Constitución parece ser que colocar simplemente el nombre de veedurías, el nombre de comisiones de selección, esto nos asegura independencia. Y nada de eso ha sido posible. De manera que sí tenemos que pensarnos en una reforma constitucional, en una reforma de orden legal, pero seria y responsable. El problema, Gustavo, es que esto no les interesa
interesa al poder político, solamente, digamos, decisiones de corto plazo, decisiones cortoplacistas que no responden a la necesidad real. Eso por un lado. El tema tiene que ver con reformas de orden institucional, pero también tiene que ver con una cultura de legalidad. Y aquí es esencial lo que pasa también en las universidades. ¿Qué se está enseñando en las universidades? ¿Cuáles son las mallas formativas dentro de nuestros alumnos? ¿Qué es lo que está pasando con los colegios profesionales? ¿Cuáles son los pronunciamientos activos que deberían tener los roles de los colegios de abogados, las universidades? Esto también es preocupante, porque esto naturalmente es la semilla de la formación de quienes luego se convertirán en los operadores de justicia. Y también pasa por tener una conciencia ciudadana mucho más aguda. Los ciudadanos deben involucrarse mucho más respecto de las decisiones políticas, las decisiones jurídicas que pasan en este país. Parecería ser que a muy pocos les importan y los debates son absolutamente superficiales. Es una cuestión también de valores, de principios que estamos sin duda inmiscuidos los ecuatorianos. Bien, muchas gracias por habernos acompañado, doctor López. Muchísimas gracias a ustedes. El doctor Sebastián López es académico de la Universidad de la SUAY, profesor de Derecho Constitucional. Son las 8:05 minutos.